Que me pase el número. Muy buena noche a todos, espero que se encuentren muy bien o más que bien en esta bella noche de miércoles, mitad de semana ya, que ni supo, ¿verdad? Porque ya prácticamente se está acabando, pero bueno, ya se está acabando la semana. Vamos a empezar a trabajar. Hubo una propuesta, hay una iniciativa que salió el 15 de septiembre para que todos los abogados pegáramos el grito al mismo tiempo. Es lo que cuentan las malas lenguas, ¿verdad? Pero ya saben que aquí hasta como San Judas, no como San Judas, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, vamos a ver si sí es cierto, vamos a ver si sí es cierto lo que nos han contado las malas lenguas, que esta propuesta está afectando o va a afectarnos a todos, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal nos afecta y si nos afecta o no nos afecta, día Davis o no, ¿ok? A ver, dice Gobernación, Secretaría de Gobernación, oficio número 100, punto guión 618. Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2025 se remite iniciativa. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Siguen votando, ok. Dice, con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción tercera y decimoquinta de la Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir a esa soberanía copia del oficio número tal de la Oficina de la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos del Ejecutivo Federal. Al referido oficio se adjuntan el original del comunicado con firma autógrafa de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha ejercido esa facultad que le confiere el artículo 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, somete a consideración a este órgano legislativo la iniciativa con proyecto de decreto por que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, ahí está la firma de Rosa Isela Rodríguez Vázquez, secretaria de Gobernación, ¿ok? Luego dice titular de unidad de enlace, secretaria de Gobernación, ajá. Por instrucciones de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, ya empezamos mal, y con fundamento en el artículo 43, fracción segunda, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 23, fracción cuarta del Reglamento Interior de la Consejería de Ejecutivo Federal y 11 del acuerdo por el que se expiden los lineamientos para elaboración y presentación de proyectos de iniciativas de ley expedidos por el Poder Ejecutivo Federal, me permite enviar el original, son 17 copias, la iniciativa con proyecto de decreto que se reforman, lesionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria del artículo 103 y de la Constitución Política de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la atenta petición que sea presentada a la Cámara de Senadores en este horario del Congreso de la Unión, en términos de dispuesto por el artículo 71, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Está de recibido. Está la otra. Aquí viene ya la exposición de motivos. Recuerden que para que toda ley o para que toda reforma, adición, lo que sea que se le haga a la ley, debe de haber una exposición de motivos. O aquí en Puebla los conocemos como considerandos. ¿De acuerdo? Aquí en Puebla a la ley se le ponen considerandos. Son consideraciones que se toman en cuenta para la presentación. En materia federal se llaman exposición de motivos. Cada estado puede ponerle como quiera, porque pues, los legisladores ahí deciden cómo ponerle, pero va de lo mismo, ¿sale? Es lo mismo, los considerandos y la exposición de motivos son exactamente lo mismo, que son el planteamiento de la idea y por qué sería bueno hacer la reforma, ¿de acuerdo? Entonces, para mí no es la primera vez que me subo a este ruedo, ya varias veces me subo a este ruedo, para ustedes que es la primera vez o que ya se han subido a este ruedo, pues ya entienden el tema de que esa es la exposición. Ahora, el pasado 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia del Poder Judicial, que permitió la elección popular de personas juzgadoras y que brindó las bases para el proceso que permitió las bases para que las personas jugadoras y brindó las bases para el proceso de reingeniería institucional de ese poder público, orientándolo a garantizar una adecuada, eficaz y eficiente organización,
fomentando y asegurando las buenas prácticas para abatir los privilegios y las negligencias persistentes al Poder Judicial y con ello garantizar al pueblo de México un sistema de justicia humanista y abierto, que coloque en el centro de su actividad a las personas y asegure los principios de honestidad, austeridad, honradez, legalidad, imparcialidad, transparencia, perdón, disciplina y profesionalismo, sobre todo cuando renuncian después de menos de un mes de clase, de menos de 15 días ya están renunciando 4 jueces en Tamaulipas, ¿verdad? Y y otros están amenazando ahí por internet, ¿no? Bueno, necesarios en la impartición de justicia. Este proceso es concurrente con los postulados de gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente con la recuperación de los valores y principios del servidor público, sobre todo en aquellos espacios que histórica y estructuralmente han sido renuentes a los cambios democráticos como el Poder Judicial. Ay, güey. En ese sentido, el diagnóstico que presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 muestra la necesidad de impulsar reformas con objeto de agilizar los procesos judiciales, entre ellos el juicio de amparo, reducir la impunidad y fortalecer, en general, las instancias judiciales para acrecentar la confianza del pueblo de México en el acceso e impartición de justicia y erradicar la narrativa y mecanismos sobre una injusticia con privilegios. Por ello, la elección popular de personas juzgadoras debe ser complementada con el diagnóstico, mejora y fortalecimiento del marco legal, como por ejemplo aplicarles un examen, ¿verdad? Antes de que tomen el cargo. No darles un curso para subsanar los errores, ¿verdad? Y un curso de 4 días. Que comprende, entre otras, a la figura del amparo, considerada como una parte medular del nuevo diseño de la justicia en México. A ver, espérate, voy a leer esto otra vez. Considera una parte medular del nuevo sistema. No, papi. El amparo ya existe desde hace un chingo. Lo inventamos aquí en México incluso. De la justicia en México. Pues el juicio de amparo constituye una garantía fundamental para realizar los bienes y valores constitucionales a favor de las y los habitantes del país. Con respecto a las normas constitucionales, a los derechos humanos y a los principios que gobiernan el juicio de garantías, lo que obliga al Estado a realizar una reflexión profunda sobre la normatividad y en especial sobre el juicio de garantías, sus problemáticas específicas y la construcción de soluciones. Cabe destacar que dicho análisis tiene correspondencia con diversas obligaciones de carácter convencional para el Estado mexicano. Desde el sistema interamericano de protección de derechos humanos se han fijado criterios y estándares que deben cernirse sobre todos los recursos judiciales efectivos, lo que incluye la figura del juicio de amparo a través del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se ha establecido la obligación de los estados para desarrollar y garantizar un recurso judicial efectivo, sencillo y expedito, que permita a las personas del amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos en el orden constitucional, legal y convencional. Pues hasta ahí va bien, ¿no? En el mismo tenor, estas características se encuentran refrendadas a través del razonamiento enarbolado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la opinión consultiva OC 8/87, donde expresa en relación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se trata de una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados partes y por la Convención. Incluso dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, como el parte del Soft Law, la Organización de las Naciones Unidas, mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha perfilado el Objetivo 17 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas para promover, entre otras cuestiones, el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, teniendo como meta la promoción del Estado de Derecho y garantizar la igualdad del acceso a la justicia para todas las personas. El juicio de amparo. El juicio de amparo como garantía judicial que tiene por objeto salvaguardar de los derechos fundamentales de las personas en el campo de la defensa de la Constitución, en sentido amplio, constituye el mecanismo de protección genuinamente mexicano de mayor arraigo popular y que vale la pena expresarlo, es también conocido el recurso supremo de las personas para dicha defensa. El recurso supremo, el amparo no es un recurso. El amparo no es un recurso.
pedo con el que escribió esto? Bueno, está bien. Tú dile que sí es un recurso, pero no, el amparo no es un recurso. La Constitución Federal ha sido modificada 11 ocasiones en materia de amparo, de 1947 a 2024, la mayoría de las veces para ampliar los derechos de los justiciables. Ahora se los vamos a reducir. No. Para reconocer el derecho de promover el juicio contra actos de privación o afectación de tierras, suplir la deficiencia de la queja o recabar pruebas a favor de las personas que integran grupos de situación de vulnerabilidad en cuestión de competencia y para reformar los procedimientos de la materia para facilitar el acceso a la justicia. Las reformas han dado paso durante la vigencia de la Constitución Federal de 1917 a tres leyes. La primera, el 18 de octubre de 1919, nominada Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal. La segunda, la Ley Orgánica de los artículos 103, 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936. Y la tercera y más reciente, la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, del 2 de abril de 2013. La primera contaba con 165 artículos base y 4 transitorios. La segunda tenía 210 artículos base y 8 transitorios. Y la vigente contiene 271 artículos sustantivos y 11 transitorios. Sustantivos difiero mucho, porque no todos son sustantivos. Hay mucho de la ley de amparo que es adjetiva, pero bueno. El incremento de las disposiciones que han formado parte de las leyes de amparo implica un perfeccionamiento de la institución. De la misma manera, expresa el necesario ajuste al contexto social, político, económico de nuestro país. De ese conjunto normativo es conveniente destacar el decreto de modificación de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Federal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, a su vez vinculado a la manera inmediata y directa con la reforma constitucional del 10 de junio del mismo año, en materia de derechos humanos y sus garantías. En forma sistemática, ambas reformas dieron paso a un nuevo orden jurídico en materia de protección de derechos humanos y amparo. ¿Sí? El caso Radilla Pacheco fue el que lo cambió todo. La procedencia del juicio de amparo se amplió frente a violaciones, incluso por omisión, de normas de derechos humanos comprendidas en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Se introdujo el recurso amparo adhesivo a favor de la parte que obtuviera sentencia favorable o a favor de la que tuviera interés jurídico en que subsistiera el acto reclamado. Se creó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, dejando a la ley reglamentaria determinar sus condiciones y alcances, luego luego de que el problema de inconstitucionalidad no se hubiese superado en un plazo de 90 días y después de hacerlo del conocimiento de la autoridad emisora del acto reclamado. También se incorporan las figuras de interés legítimo o colectivo para promover juicio de amparo y la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social en lo que hace al régimen de suspensión. Y se crearon los plenos de circuito con función constitutiva de jurisprudencia y la figura de sustitución de la propia jurisprudencia. Para robustecer dichos avances, es dable mencionar que el doctor Luciano Silva Ramírez, en su reconocida obra El control judicial de la constitucionalidad y el juicio de amparo en México, se pronunció en el sentido de que en nuestro país la figura del juicio de amparo es la institución más querida y arraigada, ya que tutela los derechos fundamentales más preciados por las personas, como la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica. Por consiguiente, las reformas que se proponen tienen como fin mejorar y perfeccionar dicho juicio constitucional para lograr para lograr un amparo ágil, sencillo, de pronta tramitación, más social y accesible al grueso de la población en beneficio de las personas gobernadas. ¿Ok? En ese sentido, a ver, perdón. Espérame. Ok, ya, perdón, una disculpa. Ok, entonces estábamos que. Ajá. Por consiguiente, las reformas. Ah, no, ya lo he dicho. Ok. Dice, en ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer las modificaciones necesarias que permitan el fortalecimiento del juicio de amparo a efecto de consolidar a la institución como un recurso, volvemos a lo mismo, lo nombran como recurso y no es recurso el amparo, recurso por excelencia de la defensa efectiva de los derechos humanos y como medio de control legal y constitucional, y al mismo tiempo
atender a los espacios de oportunidad y las limitaciones que han sido identificadas para la práctica, a saber, el interés legítimo en el 2011, como se ha anunciado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se modificaron los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Ley de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Una de las modificaciones más novedosas se recogió en el decreto de la fracción primera del artículo 107 constitucional. Fue proveer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien adjudicara ser titular de un derecho o interés legítimo, individual o colectivo, siempre que se alegara este acto reclamado, que el acto reclamado violaba los derechos reconocidos en la Constitución, afectando su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La reforma distinguió así entre la figura ya clásica del interés jurídico, que implica residualmente un derecho subjetivo que compone una obligación de dar, hacer o no hacer, exigible a otra persona, y el interés legítimo como una situación jurídica activa con relación a un tercero, que implica la facultad de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, la reparación de los perjuicios antijurídicos derivados del acto reclamado. Hasta ahí suena muy bonito. En el texto de la iniciativa y en los dictámenes y en las discusiones del proceso de reforma constitucional correspondiente se argumentó que el contexto de pluralidad y la evolución social exigen que se reconocieran el interés legítimo para ampliar el acceso a la justicia de amparo, que de otro modo solo a través de la figura del interés jurídico se restringiría. Lo que habíamos dicho, ¿no? No se afecta, o sea, cuando estudiamos el tema del amparo, determinamos que si nada más estábamos con el interés jurídico, pues el rango es muy poco, porque nada más es lo que te afecta a ti, pero el interés legítimo te da la esfera de protección de terceras personas que no son tú, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso nos conviene muchísimo más, ¿no? En ese orden de ideas, en ese sentido. ¿De acuerdo? Ahora, para consolidar el interés legítimo que facilite el acceso a la justicia sin distorsionar la naturaleza del acceso a la protección de derechos humanos en defensa de intereses colectivos o difusos, se propone establecer de forma clara y precisa los elementos que lo integran conforme al parámetro de control de constitucionalidad y al desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese tenor se precisan los elementos propios del interés legítimo: un acto, omisión o norma reclamados; una lesión jurídica, entendida esta como la restricción, intervención, daño o perjuicio a los derechos de la quejosa sin justificación y desde un enfoque del orden jurídico; una relación de causa-efecto entre el acto reclamado y la lesión jurídica; una relación de causa-efecto entre el acto reclamado y la lesión jurídica. Que la lesión jurídica, además de carácter real, actual y diferenciada del resto de las personas, lo que significa que la lesión ha de ser objetiva, presente, no meramente posible, y que es propia de conforme al orden jurídico. Que la potencial anulación del acto reclamado produzca un beneficio verídico y evidente a la persona quejosa. O sea, tienes que demostrar la lesión a tu derecho jurídico, tu lesión jurídica, ¿sabes? La lesión jurídica. Tienes que demostrar que es de carácter real, actual y diferenciada sobre el resto de las personas. Ya no es que lo aduzcas, sino que ya lo tienes que demostrar. Y ya estamos hablando de que, o sea, la sentencia que obtengas tenga un beneficio. Un beneficio jurídico, verídico y evidente a la persona quejosa. Pues uno promueve el amparo y lo que se beneficia o no, pues ya es cosa de la persona si se le beneficia en algo o sale peor, ¿no? Está, está feo. A mi modo de ver, está feo. En esa virtud se propone adicionar un párrafo al segundo de la fracción primera del artículo quinto de la ley vigente de amparo, de la ley vigente de la ley de amparo, en los términos siguientes: tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados deberán ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual, en caso de que se otorgue el amparo. A ver, a ver. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo me amparo
por ejemplo, en el caso de las señoras, las hermanas malvadas que hicieron un juicio, medios preparatorios a juicio, y se adjudicaron una casa que no les correspondía a este par de hermanas malosas, y el juez ordenó el desalojo de una de estas hermanas que no era la propietaria del inmueble, e hizo que la señora que era dueña del inmueble, nuestra clienta, tuviera que salirse de su inmueble y desalojarla tal cual. Y ella se amparó porque nunca fue vencida en juicio. Tiene que demostrar su interés legítimo real, ¿no? Deberá demostrar que tiene esa lesión jurídica y que esa sentencia le causó una afectación real actual y diferenciada del resto de las personas. ¿Cómo va a demostrar que esa decisión o esa omisión por parte del Poder Judicial, cómo va a demostrar que es diferenciada de las demás personas? Esa es la pregunta del millón. ¿Pidiendo las sentencias que ha tenido ese juez? ¿O cómo demuestra que hay un trato diferenciado? A ver, les voy a explicar a los que no me están entendiendo. Dos hermanas hacen un 4. Una de ellas promueve medios preparatorios a juicio. Para los medios preparatorios a juicio no se requieren pruebas, ¿sale? Solamente te estás preparando para el juicio. Se van a lo que se denomina mesa de trabajo, no mesa de trabajo, perdón, tiene otro nombre. Se van al medio alterno, la justicia alternativa, y la hermana dice, te regreso a tu casa, ¿sale? En 15 días, no se le regresó en 15 días, pero como ya tenían un acuerdo firmado por ambas partes y el juez lo elevó a cosa juzgada, ¿sale? Lo elevó a cosa juzgada, entonces pues ya prácticamente eso era sentencia. Después de esa sentencia, la parte afectada, que es una de las hermanas, dice, mi hermana sigue viviendo ahí, quiero sacarla, y el juez, por la sentencia, le da una orden de desalojo para que saquen a la señora, ¿sale? Y sacan a la señora, ¿sale? Pero, ¿qué creen? Cuando llegan ahí, no estaba la señora, había otra señora viviendo ahí, ¿sale? En lugar de la guayaba y la tostada que estaban demandando, estaba Juanita, ¿vale? Juanita estaba viviendo ahí y la autoridad saca a Juanita porque tienen una orden de desalojo. Sacan a Juanita y le sacan sus tiliches, ¿vale? Y la otra se mete y cambian chapas y todo. Y Juanita pues, se queda con sus cosas afuera, ¿no? Se va a vivir con su hermana y dice, ¿sabes qué? Voy a promover mi amparo, promover un amparo porque ese acto de autoridad la lesionó, siendo que ella es la legítima propietaria y tiene título de propiedad para demostrar que ella es la propietaria de ese inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, demanda el amparo y el amparo pues, le concede la protección. Pero a ver, si ahora tiene que demostrar su lesión jurídica y tiene que demostrar su trato diferenciado con otras sentencias, ¿cómo le podría hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo podría mostrar ese trato diferenciado que tuvieron esas dos, la guayaba y la tostada, sobre ella? Esa es la pregunta. ¿Cómo demuestra esa parte? Yo lo veo complejo, ¿eh? Porque ya se reduce el amparo a que debe si ya de por sí es una redacción que requiere reunir varios requisitos, ¿no? Para su formal cumplimiento, ahora bien, que le adhieran estos requisitos más, me parece difícil de digerir o de comprender. ¿Sí queda claro o no? ¿Dudas o no? Soy muy chingón explicando, no cae duda. A ver, ven. Mándeme. Defina trato diferenciado. ¿Mande? Defina trato diferenciado. No te entendí nada, Cristi. Defina trato diferenciado. Ajá, perdón, el error. Trato diferenciado, o sea, el trato diferenciado se refiere a que, vamos a poner ejemplo, vamos a imaginar que yo los invito a todos a mi casa, ya, estamos los 20 en mi casa, y yo a Eleonor
le ofrezco una silla diferente, o sea, a todos les ofrezco sillas plegables, pero el honor le ofrezco un sillón en lugar de una silla plegable. ¿Es un trato diferenciado? Sí, sí, claro que sí. Ahora, si la sentencia buscó sacar a alguien de su casa y eso es de lo que te estás amparando, ¿cómo vas a demostrar ese trato diferenciado que tuvo el juez? El juez, a ver, ¿el juez actuó conforme a derecho, sí o no? Sí, emitiendo la sentencia. Sí, sí, o sea, tuvo un acuerdo entre las partes que se incumplió, causó ejecutoria y llevó a cabo una orden de desalojo. El juez actuó conforme a derecho, pero eso no quiere decir que no le afectó un derecho a una persona tercera que el juez ni siquiera sabía que existía. Entonces, ahí cómo vas a Entonces, demostrar el trato diferenciado. podríamos fincarle una responsabilidad al juez porque no se aseguró que realmente fuera esa persona que presentó la contestación de la demanda, la dueña, porque si Es está que no llegaron reclamando a una, contestación, no llegaron a concesión, llegaron a conciliación. O sea, ella demandó medios preparatorios a juicio, se fueron a conciliación, conciliaron de que la señora se iba a salir, las dos firmaron de que se iba a salir la hermana, ¿sale? De su casa, y cuando la otra dijo que había incumplido su hermana, fue ejecutó el desalojo, el lanzamiento, la orden de lanzamiento. Ejecuta la orden de lanzamiento, pero se ejecuta sobre una persona diferente a la que está nombrada en el asunto. Oigan, Lick, Ahí está la cosa, porque debió haberse dirigido a la persona fulana de tal. Pero el ejecutor, el diligenciario junto con la fuerza pública tienen un domicilio, y ese domicilio es cierto, existe, llegaron, ahí están. Lick, Aunque pero se abra una supone que la que estaba reclamando debió acreditar que era su propiedad. ¿Cómo lo acreditó que sí era su propiedad, la que estaba reclamando? pero a ver, vuelvo a repetir, en medios preparatorios a juicio no se requieren pruebas. En esa demanda no se requieren pruebas, no presentó pruebas. En medio preparatorio a juicio no se requiere la presentación de pruebas. En la etapa inicial no se requiere. Se puede continuar el proceso así. Entonces, como no se requiere presentar pruebas, ¿sale? Pues, y ellas llegaron a un acuerdo, pues para el Entonces, juez, es antes de cierto. llegar a otra audiencia, entre ellas se pusieron de acuerdo para llegar, se supone que a un... No, pues Un sí. arreglo, un arreglo. Sí, eso es Ya una le regla. O sea, por eso dije, le montaron un 4 a la dueña de la casa entendí, para claro. sacarla. Sí, pero ¿cómo la Entonces, señora de la, o sea, pero con la reforma del amparo, lo que estamos leyendo ahorita, la señora que a la que están afectando, ¿cómo demuestra el trato diferenciado? sería la afectación al tercero interesado, ¿no? Sí, 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 pero ¿cómo demuestran que el juez tomó un trato diferente sobre ellas, que la afectó a ella? O sea, ¿cuál sería el trato diferenciado? Porque el juez actuó conforme a derecho. Es más, a ver, vamos a imaginar que no fue medio preparatorio de juicio. Que la señora presentó como prueba testimonios, un contrato como dato, ¿sale? Presentó contrato como dato, presentó los testigos, eh, solicitó inspección judicial, ¿no? Ya saben, la de siempre, instrumental de actuaciones y presunción legal y humana. Ya, presentó 5 pruebas, ¿sale? No presentó escrituras, pero como no llegaron a juicio, o sea, solamente conciliaron, la sentencia en ese tenor, o sea, la sentencia es el acuerdo, sí o no. Sí, El acuerdo entre las partes Sí. se eleva, sí. el acuerdo entre las partes se eleva a cosa juzgada, ya, está juzgado. Entonces, cuando le dice, mi hermana incumplió y no me ha regresado el domicilio, y el juez gira orden de lanzamiento, ¿sale? O la orden de desalojo para sacar a la persona, ¿el juez está cumpliendo conforme a derecho, sí o no? Sí, Sí, pero ahí pero el tercero tendría que ampararse, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ahora, con esta reforma a la ley de amparo, ¿cómo se ampara si le está pidiendo, o sea, la lesión jurídica sí la puede demostrar, ¿no? Que la sacaron de su casa y le están afectando sus derechos patrimoniales. Pero ¿cómo demuestra que el juez, ¿sale? Que el juez hizo una diferenciación, hizo una diferencia del resto de las personas, porque dice, tiene que ser una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas.
El juez El actuó por posesionario, fortuna de ¿no? él. Sería Es como que ahí la cuestión, posesionario, ¿no? desde el acuerdo, dijeron, María quiere que Juanita se salga de la casa. Y entonces cuando no se salió, María fue y dijo, oye, Juanita no se ha salido de la casa. Y entonces se supone que la orden de desalojo tenía que ser hacia Juanita, no hacia quien estuviera ahí. Y se supone que tuvo que haberse identificado la señora que es la dueña. Se identificó, enseñó las escrituras, pero a ver, Y el aún así la diligenciado, pudieron desalojar, no siendo la persona que era. no, a ver, pero a ver, va dos preguntas. El diligenciario está facultado para que en ese momento la prueba que le demuestren la exhiba con el juez o está facultado para eso, para la toma de decisión de no No, vamos a desalojar no. porque no es. No, No. Él tiene una orden, sí o no, y él tiene que obedecer esa Va a orden. cumplir una orden nada más. Exacto. Entonces, ahora vamos a imaginar, hay una orden de desalojo a mi nombre en esta casa, pero yo no estoy en esta casa y está mi esposa. El diligenciado no sabe que es mi esposa ni nada. ¿La tiene que desalojar, sí o no? ¿Sí? Sí, Sí. porque la orden de desalojo no es personalísima. O sea, no es desalojar a una persona, es desalojar a los que estén ahí, ¿sale? Sacarlos. ¿Sí queda claro? Con Sí. todos sus trinches, Sí. ¿ok? Entonces, ahora la pregunta que nace, o sea, ese ejemplo que les estoy poniendo es real, ¿eh? Es una demanda de amparo que yo llevé, ¿sale? Y que se pudo llevar a término muy bien, ¿sale? La señora recuperó su casa y todo, pero me estoy preguntando, de esa situación en específico, ahora, ¿cómo demuestro, si vamos a imaginar se repitiera el mismo escenario, ¿sale? ¿Cómo le haría para demostrar la lesión jurídica real? Sí. Actual, sí. Pero diferenciada del resto de las personas es donde me estoy preguntando cómo voy a demostrar la lesión diferenciada, la lesión jurídica diferenciada del resto de las personas. O sea, yo me estoy imaginando la diferenciada es que como ella era propietaria y no se respetaron sus derechos de propietaria, ahí es donde está haciendo la diferencia porque está respetando los derechos de personas que aducen tener ese derecho de propiedad y no lo demostraron y no lo tienen, ¿no? A lo mejor es lo que yo me estoy imaginando, pero no sé qué me pide el juez de distrito. O sea, si el juez de distrito me admita lo que estoy diciéndoles yo ahorita, o me diga, ¿sabe qué? No, tiene que demostrarme que si hay una diferencia con el resto de las personas. La Esa es mi pregunta. diferencia es que no todas las personas son dueñas de la propiedad. Ok, es un argumento válido, o sea, es muy válido. O sea, que ella tiene el derecho de propiedad y tiene un justo título, ¿no? Y las otras dos que estaban en la promoción en el asunto, ¿no? Pues no, porque no demostraron que eran dueñas, ¿no? Pero Bien. aún así va a ser, yo siento que va a ser más complicado ya colocándole ese partir, ¿no? Es una lesión jurídica real, actual, está bien, no hay problema. Pero diferenciada, a ese en donde me pregunto, ¿ese requisito nos afectará a la hora de redactar el amparo o no? Ese es ahí donde marco la línea, ¿no? Donde yo digo, O es a criterio del juzgador que diga, no, esto no es diferenciado. es que ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Les voy a poner un ejemplo. Pasó en la vida real. Aquí en Cholula tramitaron el amparo poliamoroso, ¿no? Y el juez de distrito lo concedió. Dijo, sí, efectivamente, tú que eres poliamoroso, lo que es el matrimonio y el concubinato te están discriminando porque tú puedes casarte, tú te prohíbe la ley casarte con dos o más personas y por tu religión, por tu cultura, por lo que tú quieras, se te tiene que respetar que te puedas casar con más de una persona. Adelante. Y el juez de distrito lo concedió, ¿vale? El mismo abogado vendió el formato de la demanda de amparo del poliamor a otro abogado en otro estado, en Chihuahua, creo, Nuevo León, no me acuerdo. Por ahí, en algún otro estado. El abogado lo promueve y el juez de distrito le dice, ni madres, no te concedo el amparo. Y se lo negó. Era el mismo amparo, o sea, era la misma redacción, pero el juzgado de distrito de Puebla dijo que sí.
Y el juzgado de distrito del norte dijo, Neymar Palomero. Entonces, si ya sí hay sentencias diferenciadas, a pesar de que el amparo era el mismo, ¿ok? Ahora no me imagino cómo va a ser con este tema en particular. O sea, aquí es donde nace para mí la pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Esa es mi pregunta. O sea, sí está interesante. Para mi modo de ver las cosas, está interesante este problema. ¿O qué opinan ustedes? Y por eso existe la contradicción de precios. Sí, probablemente lo que va, pues es que yo creo que ahorita hay que amparar, o sea, ahorita que ya tenemos la noticia, hay que ampararse de esta iniciativa. Porque considero que es un requisito que está de más, ¿sale? Les voy a mandar les voy a mandar la tarea, aparte de esto que estamos leyendo, les voy a mandar la tarea que lean, yo tengo aquí el libro, no se preocupen, se los voy a mandar escaneado para ustedes nada más, la parte de este libro que habla del amparo, porque precisamente ahorita es el tema o la boga de todos. Se llama El Sendero de los Quejosos sobre el juicio de amparo. Se los voy a mandar El Sendero de los Quejosos. Está muy interesante para que lo lean y ya de ahí ustedes vean si estamos más cerca de ahí o estamos más lejos de ahí. Este es el capítulo que les voy a mandar del libro, ¿ok? Si quieren comprar el libro, adelante. Si no, de todas maneras se los mando escaneado para que lean esa parte del Sendero de los Quejosos. Está un poquito largo, pero vale la pena que lo lean, ¿sale? ¿Ok? Ahora dice, pues es parte del nuevo gobierno, ¿qué? Que los gobernantes no puedan recurrir a más protección, definitivamente pareciera eso, ¿eh? Una pregunta, si me corren de mi trabajo regresando a una incapacidad, ¿qué puedo hacer? Tienes que buscar en el Maps, le vas a poner centro, ay, ¿cómo se llaman? Conciliación laboral. Centro de conciliación laboral. O registro, sí, centro de conciliación laboral, así le vas a poner. El que te aparezca más cercano, vas a ese y comentas tu situación. Posiblemente vayas a tener que tener datos en tu teléfono, ¿sale? Porque igual y te tengas que registrar. No, ya no se llaman juntas de conciliación y arbitraje, ¿eh? Ya no, no. Eso era antes. Antes. Como dice la canción, eso era en tu tiempo. No, no, ya no. Ya ahorita ya son centros de conciliación y registro laboral, así se llaman hoy en día, ¿sale? Entonces, De hecho, me parece que el registro ya se hace en línea. en el Estado de México sí, pero no sé si en toda la República, ¿eh? Pero se Ahí sí debe no. de participar en persona. Ah, ok. Bueno, en el Estado de México sí es en línea, pero en los otros estados no sé, ¿eh? Ahí sí no sé. Ahí sí desconozco. Pero ojalá todos fueran en línea, ¿no? Más rápido. La bronca es que no te dan la pauta para llenar esa madre. Yo lo sé por experiencia propia que no está tan fácil llenarlos es en línea, ¿eh? No, no está tan fácil. Pero bueno, ok. Entonces ahí la recomendación es hacerlo, por ejemplo, en el Word y ya copy-paste. Como en medio del, no te entendí eso. O sea, en Word haces la denuncia, ya le pones bonito, la acomodas, chalala, Ah, no, y ya no, en el centro, no, para que se dé la conciliación, o sea, solamente tienes que ah, llenar, en el Estado de México, solo es llenar así como que los requisitos que te pone, así tu nombre ok. completo, la empresa, todo. Ellos se emplazan y te dan fecha para conciliar. Te dan fecha creo que en una semana. Te dan bien de volada, ¿eh? Vas, te presentas, ya empezaron al otro, se presenta y ahí es donde concilia, ¿sabes? O sea, los conciliadores no Es que yo saben estaba diciendo de la denuncia en línea, ok, no, que de estamos ahí. hablando. Para laboral, ¿es demanda o no denuncia? Es demanda, es demanda. Demanda, sí. Demanda. Sí, para el tema laboral es demanda. Ok, espérame. No, gracias, ok. Ya, perfecto. Perfectísimo. Ok, dime, licenciada Esmeralda, levantó usted la mano. Por Dígame. cierto, ¿cómo le va con su denuncia?
No quiero hablar de eso, no es cierto. Pues porque se atravesaron los días festivos, bueno, los días no laborales, pues está un poquito atrasado. Yo creo que mañana no, el viernes, no, les mentiría si dijera que mañana. El viernes voy a ir a darme una vuelta al Ministerio Público para ejercer presión, para ver qué onda. Porque si no, no me pueden quedar mal. No. Vamos a ver qué onda. Y fíjense que sí sirvió de algo, ¿eh? Sí sirvió algo, porque el día 15 de septiembre aquí en mi rancho, la lanza de pirotecnia no duró ni 2 minutos, ¿eh? O sea, no duró ni el minuto, tal cual. No duró ni el minuto la lanza de pirotecnia. O sea, fue súper rápido, así no duró ni el minuto. Y ya, eso fue todo. Y años pasados tardaba como 15 minutos, media hora, lanzaban. Y ahorita sí fue rápido. A ver, para los que no saben el contexto, ¿sabes? La semana pasada, ¿no? Fue el domingo, ¿no? La semana pasada, redactamos una denuncia en línea, ¿sabes? Y yo la fui a ratificar, me parece que el miércoles, sí, el miércoles la fui a ratificar la denuncia, ¿va? La denuncia. Sí, fue el miércoles. Sí, el miércoles la fui a ratificar. Ahora, me van a decir ustedes de qué fue la denuncia. Bueno, la denuncia fue porque la ley de bienestar animal de mi estado manifiesta que es crueldad animal lanzar pirotecnia, ¿vale? Es considerado crueldad. Entonces yo dije, si la ley dice que es crueldad animal y para el estado de Puebla en el Código Penal define lo que es crueldad y maltrato como algo diferente, ¿sale? Entonces dije, luego entonces sí puedo hacer la denuncia. Y como es algo que me afecta directamente, porque yo vivo en el centro de la ciudad, vivo a una calle del Zócalo de la ciudad de Atlisco, ¿sale? Y en el Zócalo de Atlisco es donde sale toda la verbena de los cohetes, ¿sale? ¿De qué estado? De Puebla, Puebla. Como es la mera verbena, pues obviamente cada vez que lanzan cohetes me afecta directamente a mí, ¿de acuerdo? Entonces, y a mis perros. Yo soy la víctima indirecta, o lo que se le dice como ofendido, ¿de acuerdo? Y las víctimas en este caso serían los perritos, ¿no? Las víctimas directas sobre quien recae la crueldad animal. Entonces, por eso. Así es. Bueno, todavía no tenemos avance, ¿cómo se llama? Ya presentamos la denuncia, la ratifiqué, ya la firmé, todo, presenté mis datos y pues ya no me dejaron presentar pruebas, ¿eh? Entonces, ya llevé mi oficio a la Policía de Investigación para que hagan el tema y ya, a ver qué Ahora en pasa. las fiestas, patrias, tomaste como un video o algo de tus mascotas, de tu perrito, Sí, de sí, sí, cómo se sí, inquietan. sí. Tengo el del Pues, año pasado y tengo el de este año para presentar los dos. sí, como prueba. Sí, tengo video de todo. Tengo el video, o sea, tengo todo, ya tengo todo en esta bonita y bella USB. Tengo todas mis pruebas acá, entonces las voy a presentar. Yo creo que el viernes que vaya, voy a presentar todas mis pruebas y a ver si hago un precedente. A ver, a ver qué Ajá. pasa. Ojalá. Sí, porque me voy a ir con todo, me voy a ir con todo, me voy a ir con todo. ¿Vale? ¿Qué Bueno. hiciste en los drones? Se ven bonitos. Exacto, y se ve más bonito. Ven buenos espectáculos en China de los drones, son preciosos. Que aquí creo que, no me acuerdo en qué estado de la República lanzaron drones y chocaron porque estaban mal programados. Se vio horrible eso. No sé en qué parte de la República, creo que fue en Nuevo León, Magda, o fue en otro estado. ¿Sí está la jefa de grupo? Yo la vi a la jefa de grupo. Ya se fue la jefa de grupo. Ha abandonado el chat la jefa de grupo. De hecho, para los chavos que les guste manejar la computadora, bla, 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 es una buena opción de que se dediquen a manejar drones, que se especialicen para Sí, los eventos. definitivamente. Si entonces la inició por el hecho de maltrato, no, crueldad, no maltrato, crueldad animal.
Son dos cosas diferentes, ¿eh? Son dos conceptos diferentes. Aquí el Estado de Puebla lo define como dos diferentes, crueldad y maltrato. Que maltrato es que agarren y le peguen a mi perro, ¿verdad? Eso es maltrato, pero la crueldad tiene que ver con otros temas, ¿de acuerdo? Oye, Cristi, ¿qué te contestaron del desistimiento de la acción? ¿Te respondieron? No me avisaste nada. Ahí está Alfonso. No. ¿Eh? Es que dicen que ya no quieren Te escucho muy lejos, Cristi. No, pues no. ¿Ustedes le escuchan? Yo no. No, 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 no oye. no. Está viendo la tele, Cristi. No nos hace caso. Bueno, ok. Vamos a seguir entonces. Aquí estoy, Comparte. dígame. Ah, o sea, ya media hora después, Cristi, que si te contaron el desistimiento de la acción. Apenas lo va a checar a rato Alfonso, porque ¿qué cree que yo no pude presentarlo? Por más que lo escribía y todo, me sacaba del sistema. Entonces Alfonso me ayudó a hacerlo y me dijo que ahorita que llegara de su trabajo lo iba a checar. Ah, pues, no ha llegado a su trabajo ese hombre. Ya son 9:30, es bien tarde. De hecho, sí me dijo que ya entró y que iba a estar saliendo muy tarde, que ya nos iba a conectar, pero no sé si ahorita esté conectado, no he visto. Sí, no lo sabía eso. Ok, vamos a seguirle entonces. Dice, vale la pena considerar la definición abreva de criterios jurisprudenciales como se ha presentado, se ha sentado, perdón, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es la del rubro interés legítimo, contenido, alcance para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, interpretación del artículo 107, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la suspensión en relación con la ponderación de la apariencia del buen derecho, el interés social, el interés y el orden público. La ley de amparo vigente, o sea, citaron la jurisprudencia y no pusieron ahí nada. Bueno, ok. La ley de amparo vigente distingue dos tipos de suspensión. La que procede de oficio en los casos que prevé su artículo 126 y la suspensión que procede a petición de parte. La suspensión a petición de parte, a partir de la reforma del 6 de junio de 2011, tiene un carácter ponderado que se recoge de la fracción primera del artículo 107 de la Constitución de la República y que se reitera en el artículo 138 de la ley. Así, cuando la naturaleza del acto lo permite, el Tribunal de Amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del interés social y la no contravención de otras disposiciones de orden público para resolver sobre la petición de suspensión del acto reclamado. De esta reforma es necesario precisar que la apariencia del buen derecho se constituye como un análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados, en los que se desprenda un indicio de la existencia de un derecho a debate en el proceso, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto. Asimismo, el interés social es aquel que corresponde a las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto, entendida de manera pura y diversa, y que el Estado debe proteger, defender y desarrollar en la medida que lo permitan. En el derecho y la propia realidad, por lo que tiene como centro de gravedad la colectividad en su diversidad. Por su parte, el interés público atañe al interés de la administración y del Estado en general para proteger y defender los intereses de la colectividad a que se encuentra obligado, destacando que no se puede definir como un interés propio de la administración o del Estado, sino que se debe considerar desde una perspectiva instrumental, relevante y en beneficio de la sociedad. No me gustó. Sí, ya había leído que el interés público era un problema en el amparo. Y ahora con esto se va a hacer más feo. Finalmente, las disposiciones de orden público se conciben como aquellas normas jurídicas que no se pueden alterar o inobservar aún por voluntad de las personas en ejercicio de su autonomía, ni pueden ser soslayadas por el Estado. En ese sentido, y a fin de que el análisis de la suspensión se lleve a cabo la ponderación a que alude la Constitución Federal, se requiere el cumplimiento de ciertos elementos que son retomados de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistentes en que existe el acto reclamado,
amén de que su naturaleza permita la suspensión, sea inminente ejecución o existan buenas razones que hagan presumir su existencia. No me está gustando. Que se pruebe, al menos con indicios, el interés de la quejosa en que se suspenda el acto reclamado. Esto es, que de no suspenderse le afectaría de manera real, probable y no hipotética. Que en caso concreto se valore el peso singular y en su conjunto de la apariencia del buen derecho, del interés social y del orden de interés público, y disposiciones de orden público para determinar los costos o daños y beneficios que se seguirían con la concesión de la suspensión, que si se sopesa como mayores los daños que los beneficios que se sigan de la concesión para la sociedad, o si ostensiblemente se priva a la sociedad de beneficios que de lo ordinario tiene, lo que provocará la improcedencia y en caso inverso su procedencia. Que existen indicios de derechos subyacentes de la quejosa apariencia del buen derecho, sin que ello prejuzgue el fondo del asunto que ha de resolver en tiempo y acto diverso. Se considera que el desarrollo de las pautas anteriores no tienen un orden secuencial determinado, aunque los mismos deberán actualizarse tomando en cuenta el contexto jurídico y real de cada caso en particular. De esta manera, en materia de suspensión, la modificación que se propone en la iniciativa son relativas al artículo 128, 129, 135, 138, 146, 148 y 166, 168 de la Ley de Amparo. Improcedencia de la suspensión por lesión de interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa. En el artículo 129 se añade una fracción, que es la decimosexta, que enuncia que la concesión de medida cautelar para continuar con la realización de actividades o prestaciones de servicios que requieran de pedir permiso, autorización o concesión que tienen como condición que los autorice una autoridad competente, pero este ha sido revocada, se le ha dejado sin efectos o no se cuenta con ella, lo que implica una afectación grave al interés social y disposiciones de orden público. En otras palabras, que si el Estado determina que quiere hacer una obra pública en algún lugar y por alguna razón la autoridad no se los permite, pues puedan disponer de ello. ¿Sabes? Eso fue la reforma al artículo 129, fracción 16ª, que fue por el tema del Tren Maya, que hubo amparos en materia. Ahora, la razón de la adicción tiene por objeto evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas que lesionen los intereses de la sociedad, atendiendo a la naturaleza e importancia de dichas actividades, que requieren necesariamente de autorización, permiso o concesión legal para su continuación. Con esta adición se prioriza el interés colectivo y fundamentalmente se promueve la certeza jurídica al alinear la suspensión con el cumplimiento de la función del Estado de garantizar el orden público y el interés social, salvaguardando en todo momento los derechos humanos, sin que la medida cautelar sirva como mecanismo para eludir obligaciones y cometer actos infractores del Pacto Federal, contribuyendo así lo establecido de una administración de justicia más equitativa y eficaz. Efectos de la suspensión por lesión de interés social o de disposiciones de orden público en materia de protección e inteligencia del sistema financiero. El lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo. Aquí terrorismo no se ha llevado en años una tipificación de terrorismo como tal, pero bueno, todo el lavado de dinero, pues sí. Son fenómenos delictivos que explotan las vulnerabilidades de los sistemas financieros y con ellos se generan consecuencias de gran impacto económico. A ver, si se busca acabar con los lavadores de dinero, dudo mucho que se tenga que ir a la ley de amparo. Yo creo que se tiene que reformar la ley al respecto del lavado de dinero, o sea, tal cual. Pero bueno, si bien la comunidad internacional ha dado prioridad a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, las acciones legislativas e instituciones implementadas siempre tienen respuesta por parte de las organizaciones delictivas. Las respuestas son la mutación y ajuste de los mecanismos y métodos que les permiten disponer de sus ganancias ilícitas. Ante este contexto es necesaria la actualización constante de nuestro sistema jurídico para que sea eficaz
y esté en posibilidad de combatir sus riesgos en concordancia con la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. En ese sentido, la recomendación 29 de la GAFI y su respectiva nota interpretativa establecen que para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los países deben establecer unidad de inteligencia financiera que sirva como un centro nacional para recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, para la comunicación de los resultados de ese análisis. Para tal fin, debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y de orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente, comunicar la información y los resultados de su análisis a las autoridades competentes y poder prestar el mayor rango de cooperación internacional con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo de manera rápida, constructiva y eficaz. Otra herramienta para prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo es el congelamiento o decomiso de bienes provenientes de estas actividades ilícitas. En ese sentido, los siguientes datos estadísticos sustentan la necesidad de fortalecer nuestro marco jurídico. O sea, en pocas palabras, que la delincuencia organizada no pueda tramitar amparos para poder disponer de sus bienes. El tema no es ese. El tema real es que si buscaran el aseguramiento de esos bienes, pues habría que tener medidas más lesivas o un mejor sistema del que se tiene actualmente, no atacar el amparo. Dice, amparos promovidos del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2025. Se han promovido 3.659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la lista de personas bloqueadas. Suspensiones definitivas. Es el mismo periodo que la UIF ha dado su cumplimiento a 1.407 suspensiones definitivas para desbloquear cuentas reclamadas en el incidente de suspensión. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. Ejecutoriadas. Una vez concluido el juicio de amparo, la UIF ha dado cumplimiento a 1.431 sentencias definitivas firmas, en las cuales el Poder Judicial determinó que debía ser eliminadas la lista de personas bloqueadas a las personas quejosas, o bien detener los efectos de la misma a favor de las personas y empresas que se relacionan con ellas. Suspensión que ordena eliminación de la lista de personas bloqueadas, del 27 de enero de 2025, fecha que se tomó obligatoria la jurisprudencia. Suspensión provisional procede a otorgarla contra el acto reclamado consistente en la inclusión de listas de personas bloqueadas que emite la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No me muerdas el micrófono. 45 suspensiones eliminando a los sujetos incorporados a la lista de personas bloqueadas. Y por tanto, restituyendo la posibilidad de operar todos los servicios en el sistema financiero mexicano. Lo enunciado ha tenido impacto sustantivo. Se observan que en términos generales se han desbloqueado cuentas con montos asociados que ascienden a 27 mil millones de pesos, que representan el 54.4% del total de montos bloqueados inicialmente y que han sido desbloqueados por mecanismos de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva. O sea que el gobierno está diciendo, estamos dejando ir ese dinero. ¿Te das cuenta? Se están yendo 27 mil millones de pesos ahí de cuentas que no hemos podido bloquear. Ya sé para dónde va esto. Así mismo se observan que en términos generales se han desbloqueado, asociaciones que ascienden al monto de 32 mil millones de pesos, que representan el 64.9% del total de montos bloqueados inicialmente, que han sido desbloqueados por mecanismos de ejecutoria de amparo. En los dos últimos años, 2023 y 2024, se han desbloqueado montos por el mecanismo de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva, que ascienden a 86.3 y 72.3 del total de montos bloqueados inicialmente. Es por ello que para fortalecer la capacidad del Estado mexicano para investigar y contener el flujo de recursos de orden ilícito y los efectos económicos negativos para el erario público, se establece expresamente en fracciones 15ª y 16ª del artículo 129 que se afecta al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, se permita la continuación de actos
operaciones o servicios posiblemente relacionadas con lavado de dinero. Es que esa es la palabra clave, posiblemente. O sea, tienes que demostrar que la persona cometió el delito para que en realidad puedas bloquear ese dinero o te puedas quedar con ese dinero, ¿sale? Lo que obstaculiza la función de la unidad de inteligencia financiera. Asimismo, en el caso de que se impida que ésta requiera, obtenga o se disemine información financiera para la prevención y detención del lavado de dinero o conductas ilícitas relacionadas. No obstante, la modificación respeta el mínimo vital de las personas afectadas, aún con las cuentas congeladas, y garantiza el acceso a recursos para cubrir necesidades esenciales, como salarios, pensiones y vivienda, sin poner en riesgo la efectividad de las medidas. Así les vamos a quitar su dinero, pero van a tener para pagar sus cosas, no para vivir con lujos. Finalmente, la reforma diferencia entre la suspensión provisional y definitiva. La primera nunca procederá en estos casos, la suspensión definitiva podrá concederse para permitir el uso de recursos que se encuentren a las cuentas inmobiliarias sin que se acredite su ilicitud. De esta forma, se permite un margen de protección judicial cuando el dinero no provenga de actividades ilícitas. Hoy es el momento que los abogados en materia de lavado de dinero tienen que promover un amparo, ¿eh? Definitivamente, definitivamente. Efecto de la suspensión por lesión de interés social o disposiciones de orden público en materia de deuda pública. Con la adición de la fracción 17ª al artículo 129 se busca fortalecer las facultades de la Federación en relación de la deuda pública y su cumplimiento de pago oportuno, impactando en la función de recaudación y los insumos para el gasto público, lo que permite al Estado garantizar la estabilidad económica y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legalmente establecidas. El constituyente permanente reconoció que la deuda pública representa una importante fuente de ingresos, toda vez que es una forma de financiamiento que hace posible la realización de proyectos, por lo que la Federación cuenta con atribuciones de celebrar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio de crédito público, así como otorgar garantías sobre crédito de la nación para aprobar esos mismos empréstitos para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. En ese sentido, el artículo 73, fracción octava, numeral primero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, dispone que ningún empréstito, podrá celebrarse sino para la ejecución de obras directamente que produzcan un incremento en los ingresos públicos o intereses o términos de la ley de la materia, los que realicen con propósitos de regulación monetaria las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Lo anterior en razón de que corresponde al Estado mexicano la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de actividades que demande el interés general en el marco de lo dispuesto por la propia Constitución. Los destinos que prevé la Constitución Federal para los empréstitos se consideran disposiciones de orden público y de interés social, porque se compromete hacia el futuro de los recursos públicos que han de destinarse para el desarrollo de los fines de actividades antes señaladas, lo que trasciende al ámbito decisorio de la aplicación o destino de los ingresos del Estado e imprimen un rubro importante al destino de las cosas públicas. Yo nada más pregunto, si los famosos empréstitos son temas para generar ganancia, ¿por qué estamos invirtiendo en chocolates? ¿Por qué invertimos en gas? ¿Por qué vamos a invertir en café soluble? Y ahorita en videojuegos, ¿sí sabían, verdad? ¿O no? ¿En videojuegos? En videojuegos no. Sí, los videojuegos del bienestar, ¿los han visto? No. Le subieron impuesto a los videojuegos violentos, ¿sale? Le subieron un impuesto apenas y dijeron, para que puedan seguir jugando videojuegos, ¿sale? Les vamos a hacer unos videojuegos. Y ahorita el Estado mexicano invirtió o va a invertir en la realización y desarrollo de videojuegos. ¿Cómo ven?
está, pero, o sea, si a mí lo preguntaran a modo de inversión, o sea, si yo como inversionista, si le invertiría al chocolate, no, no. ¿Se le invertiría al café? Sí, pero si no fuera soluble. O sea, si fuera café de grano, pues sí, o sea, sí, sí le invertiría. Pero soluble, no. A ver, ¿creen que el café del bienestar le va a hacer competencia al Nescafé o al Legal? Que de hecho el Legal, no sé si sepan, el Legal es reconocido como el mejor café en México por la Profeco, mejor que el Nescafé. No, no sé. Sí, la Profeco lo calificó mejor que el Nescafé. El único que le compite, que le compite al Legal en México es el Nescafé, pero el caro, los que son así que según viene de Veracruz y de Oaxaca. Esos son los únicos que le compiten. Al Legal, para que se den una idea, ¿vale? Qué cosas de la vida, ¿verdad? Pero bueno. Ahora no voy a ver a Legal con los mismos ojos por culpa del licenciado. Mira, China hace eso. China, Es la verdad, Nico, o sea, nadie va a comprar un café diferente a los ya establecidos. O sea, es muy complejo que hagan eso. mira, si yo ni en mi época más jodida he comprado café del que venden ahí en el Chedraui o del que venden ahí en la Horrera, nunca he comprado de esos cafés. O sea, no sé si sean buenos o sean malos, la verdad no tengo ni idea. ¿Vale? Es más, mejor he comprado café de grano hecho por el 3B, que está muy bueno, se lo sugiero mucho. ¿Eh? Ese sí está muy bueno. Prefiero eso, o sea, prefiero comprar de la marca del 3B, que luego sí saca muy buenas cosas, que de las de la Aurora y del Chedraui, o sea, que son marcas, si café soluble y tiene la marca de la mamá Lucha, ¿no? O sea, pero no, nunca he comprado de esos. Ahora imagínate, yo no compraré del café del bienestar. O sea, nada más lo compraría para probar, para ver si sí está bueno. Pero, pero yo no, o sea, ese es lo que me nace la duda. O sea, se supone que ahorita, se supone que el artículo de la Constitución modificó para robustecer y proteger el dinero de la nación para que no se invierta en pendejadas. Y, y ahorita resulta ser que estamos invirtiendo en cuánta cosa, ¿no? A ver qué se te ocurre, ¿no? Mándeme, mándeme. Así como, no, pues, se me imagina como que hablan de ocurrencia. A ver, así como que hace sus juntas así como, a ver ahora, a ver tú, propongan en qué invertimos, ¿En qué ¿no? invertimos? Sí, 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 sí. Sí, lluvia de ideas. Ahora de qué vamos a invertir, ¿no? Ah, chocolates. Pues ya le subimos impuestos a los videojuegos. Así le damos trabajo a los creadores de videojuegos aquí en México, ¿no? No sé, no sé qué estén pensando. Jafar, levantaste la mano. Oigan, yo no soy de ningún partido, o sea, no le voy a ninguno, como al fútbol. Soy apartidista y reconozco muchas cosas de Morena, pero también hay cosas que me quedan dudas, como lo del... ¿Qué pasó con el avión presidencial? O sea, se estaban vendiendo, ya no se supo nada. Ahí Los sigue, ahí cachitos de sigue. lotería. Yo compré mi cachito de lotería y dije, el avión lo voy a rentar para fiestas de 15 años. Dije, no, ya me vi, ya me vi. No sé, yo estaba pensando rentarlo en 10,000 pesos si me ganaba el avión, estacionarlo, buscar dónde ponerlo así en un lugar deshabitado y ahí hacer fiestas de 15 años, pero no me lo gané. No, no me lo gané. Pero Es, no dijeron nada, o sea, realmente no lo rifaron. no, no, ahí sigue, ni siquiera lo vendieron, no, ahí sigue el avión presidencial. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en un contexto más amplio. O sea, si yo me estoy quejando ahorita, yo siempre me he quejado del gobierno, siempre, siempre, siempre. Todas las pendejadas que hacen, siempre me he quejado. Pero yo incluso ayer me estaba yo peleando con alguien, porque me decía, es que las becas de los nini, de que no sé qué, que no sé cuándo, les dan más a los nini que a los que sí están estudiando, ¿no? Porque, bueno, para los que no lo sepan o no tengan el contexto, la beca de los famosos nini, que no son nini, se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, la idea es que crean experiencia laboral, ¿no? O sea, el gobierno les paga 6 meses su sueldo en un trabajo estable, en teoría, ¿sale? Y 6,000 pesos de manera mensual, ¿sale? Para que tengan esa chamba
y una vez que ya adquirieron la experiencia, pues ya salgan al mundo laboral con experiencia, porque el problema era la curva, ¿no? O sea, sales de la carrera y no van a dejar mentir. Cualquiera de ustedes sale de la carrera, busca trabajo en un despacho. ¿Qué es lo que primero que te va a pedir el despacho? Experiencia. ¿Qué sabes hacer? ¿No? Y obviamente sales al mundo sin saber nada, pues obviamente el despacho no te va a contratar. Entonces, en el tema de abogados, ¿no? Pero eso no nada más pasa con los abogados, pasa con todo el mundo, ¿no? Médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, etc., ¿no? Ninguna empresa te quiere contratar porque no sabes, ¿no? Apenas estás aprendiendo. Es muy diferente llegar, trabajé 6 meses en tal lado, pues no he trabajado en ningún lado, ¿no? Es muy diferente. Entonces, lo que buscaba el gobierno era darle experiencia a los profesionistas que estaban saliendo, y me decía, es que no puede ser que a los chavos que están estudiando les den 1,000 pesos y ellos les den 6,000 pesos. No, es que ellos están trabajando. O sea, y el chavo, pero es que mucha gente nada más va y firma y les dan su dinero. Es que eso ya es otra cosa. O sea, la idea fundamental era darles experiencia laboral. Que se ha pervertido y le dicen, no trabajes, tú te quedas con 3 y yo me quedo con 3 y tú me vienes a firmar cada 8 días o cada mes, ¿vale? Me vienes a firmar tus horas de que tú estuviste aquí. No te preocupes, no hay pedo, ¿no? Y la empresa se queda con una parte y el otro se queda, pero el otro se va a quedar a bailar. O sea, lo que no se pone a pensar el otro güey es que se va a quedar bailando, ¿sabes? ¿Por qué se va a quedar bailando? Porque él no adquirió nada de experiencia. No adquirió, o sea, tal cual. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vaya al mundo laboral allá afuera y diga, pues no trabajé en nada, pero sí estoy cobrando mi lana bien, bien chingón? Cuando salga a buscar allá afuera, pues va a topar con pared, ¿no? Yo le decía, es que la bronca no es la iniciativa es muy buena, la idea era muy buena. Si me lo preguntan, es una iniciativa muy buena la de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero de que se ha pervertido, pues claro que se ha pervertido, claro que sí, como todo, ¿sale? Todo le buscan una ventaja al respecto. Entonces, ¿y por qué le dan 1,000 pesos a los estudiantes? Porque, bueno, están estudiando, en teoría, el que debe de tutelar esos derechos son los papás, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? Entonces, va por ese lado. Dime, licenciada Esmeralda, levantó usted la mano. Pues es que es la corrupción que no se termina. Desgraciadamente que nosotros también fomentamos. Porque esos jóvenes pues, también dicen, no, yo vengo y quiero aprender y a lo que van, pero no, nada más es como de dinero rápido, pues eso estuvo mal para muchos jóvenes. Dinero rápido. Claro que sí, estuvo muy mal. O sea, sí, la verdad es que busco joven recién egresado con 3 años de experiencia. Sí, o sea, lo dirás de broma, Eva María, pero sí, o sea, sí pasa así. ¿Cómo vas a tener experiencia si apenas acabas de salir de la carrera? Entre muchas cosas que tengo en la cabeza, aparte de eso, ¿vale? Pero bueno, o sea, el programa no era una mala idea. El problema fue la perversión, o sea, fue la corrupción, como dice su compañera, que afectó el sistema, ¿no? Entonces, pues, bueno, ese ya es otro detalle, otra rayita al tigre, ¿no? ¿No? Pues sí, claro, o sea, pero lo que hay que tener en cuenta aquí en este tema en específico es que ellos están diciendo es para acabar con la delincuencia organizada y su lavado de dinero, ¿no? Pero en sí es un deterioro de nuestros derechos. Porque, a ver, cualquiera de nosotros que nos llegaron a la lanita por lo que sea, por lo que tú quieras, no sé, imaginemos que alguien de ustedes hereda de un pariente rico que ni sabía, les pasa lo de la película de la herencia del señor Ditch, ¿no? La de Adam Sattler, que no sabían que tenían un pariente y ustedes son el único familiar y se lo deja todo, les deja una millonada. Y no van a poder disfrutar nada de eso porque, ¿qué creen? Hay la posibilidad de que ese dinero sea ocupado para el lavado de dinero. Y el gobierno diga, te la congelo tu cuenta. Congelado. Y tú, en lugar de ampararte o de buscar a alguien que te descongele, ¿sale? Pues la Suprema Corte te diga, sorry, el amparo ya tienes que demostrar otras cosas que no. ¿Y por qué? Porque aquí lo está diciendo tal cual. La probable ilicitud, la posible ilicitud. El congelamiento y aseguramiento de cuentas se debería de dar cuando ya hay una sentencia, ya se pruebe que tú efectivamente cometiste un delito y por eso obtuviste ese dinero. Sí, sí me estoy dando a entender o no. Sí, Bueno, seguimos entonces, seguimos. Seguimos con nuestro análisis. A ver, pregunta, ¿si les está gustando este análisis o
Se están durmiendo. No, Porque los veo muy feeling. callados. No, sí está bien. ¿Seguros? Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Dice, al respecto, pues temo decirte que no, licenciado Alberto. Temo decirte que no, coleguita. Probablemente se vaya a acabar con la presión de inocencia en materia de lavado de dinero. O sea, el lavado de dinero del Código Penal probablemente ya se acabe con esa presión por lo que estoy viendo acá. Porque aquí se va a dar el aseguramiento sí o sí, aunque haya la probabilidad. O sea, con que haya la probabilidad. ¿Vale? Con que te vinculen a proceso, ya valiste madre con tu lana. ¿Vale? Y pues casi la mayoría lo vinculan a proceso, es un hecho, porque es la probabilidad de que lo haya cometido. No es la certeza, o sea, no hay una certeza de que realmente lo cometió. Probablemente también pase lo mismo en materia de delitos fiscales, sí, porque también la reforma no nada más a la ley de amparo, la reforma se está dando a la ley de justicia administrativa y a la ley, al código fiscal de la federación. Entonces probablemente sí vaya por ahí, ¿sale? El gobierno nos quiere afectar muy feo. Dice, al respecto le corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalece la soberanía de la nación y su régimen democrático, de modo que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coayudar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, así como el ejercicio del crédito público de manera disciplinada y prudente y responsable. De esta forma, el financiamiento crediticio constituye un instrumento de desarrollo en tanto contribuye a la ejecución de las obras y servicios encomendados al gobierno complementado sus recursos ordinarios. Es un medio de utilizar en el presente recursos futuros, de movilizar al momento suma de otro modo que se reunirá a solo largo plazo, a largo de varios años. A través de él se recibe anticipadamente recursos para satisfacer de forma inmediata necesidades cuya solución de forma tendría que ser aplazada en espera de fondos. O sea, te vamos a quitar tu dinero y lo vamos a usar para el bien, lo vamos a usar para la nación. Sí, vamos a congelar tu cuenta, lo vamos a gastar ese dinero, todo por el bien de la nación. ¿Por qué ese discurso se me oye tan familiar? De esta forma, el financiamiento crediticio constituye un instrumento de desarrollo en tanto contribuye a la ejecución de obras y servicios encomendadas al gobierno complementando sus recursos ordinarios. Es un medio de utilizar en el presente recursos futuros, de movilizar al momento sumas que de otro modo se reunirían a solo largo de varios años. A través de él se reciben anticipadamente recursos para satisfacer de forma inmediata necesidades cuya solución de otra forma tendría que ser aplazada en espera de fondos. Por tanto, ¿y cómo se sabrá el uso correcto de esos fondos? Si ya va a desaparecer el IFAI, ya no vamos a saber nunca en qué se utilizaron esos fondos. Por tanto, la presente adición tiene como objetivo la no existencia de impedimento de la función del Estado de lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas, el fortalecimiento de la soberanía nacional a través de la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional en el beneficio de la colectividad, tal y como se encuentra inmerso en el diverso artículo 73, fracción octava, constitucional, beneficio de la colectividad. Efectos de la concesión de la suspensión cuando el acto reclamado es una orden de aprehensión y los actos privativos a la libertad. No quiero ver esto, no lo quiero ver. Ya sé a dónde vamos con esto. Se aclara que la suspensión, tratándose en los supuestos del artículo 166, fracción primera, no puede otorgarse con efectos diversos a los expresados previstos en la ley. Además, se propone que el artículo 168 de la Ley de Amparo se imponga un plazo perentorio de 3 días para el cumplimiento de las obligaciones que corresponde a la parte quejosa al obtener la suspensión de casos previstos en el artículo 166, fracción segunda, como lo son el exhibir garantía, comparecer en el proceso y cumplir con cualquier otra condición impuesta por la persona juzgadora de amparo. Asimismo, se añade un último párrafo para señalar que si la parte quejosa que reclama una orden de aprehensión no cumple con las medidas de aseguramiento impuestas o no cumple con las obligaciones procesales derivadas del procedimiento penal de que es parte, la suspensión será revocada. A ver, espérate, me estás diciendo
Licenciado Alberto, con mucho gusto le comparto la iniciativa de reforma de la ley de amparo. Si me manda un mensaje por WhatsApp, aquí en mi perfil aparece mi número de WhatsApp, o si gusta mandarme su número aquí al TikTok, me manda mensaje, me manda su número, y yo le comparto, nada más me dice que quiere de la iniciativa de la ley de amparo, yo se lo comparto con mucho gusto, sin problema, ¿vale? No hay detalle al respecto. De ahí lo estoy leyendo. O lo agrego al grupo de Aprendiendo Derecho, donde se compartió este tema. Está muy interesante. Está muy, muy interesante. A ver, vamos a analizar esta parte que estamos leyendo. Quiere decir que si yo me amparo contra la prisión preventiva y solicito que a mi cliente se le imponga una medida distinta a la prisión preventiva, están pidiéndome que se exhiba una garantía. O sea, que se exhiba dinero por el tema de la reparación del daño. O sea, yo no estoy en contra de la reparación del daño. Voy a hacer un paréntesis ahí. De lo que estoy en contra es, si todavía no se prueba que tú cometiste el delito, ¿cómo por qué tendrías que garantizar que puedes pagar la reparación del daño si todavía no te condenan a ese pago? Más o menos como pasa con el embargo precautorio. O sea, todavía no te vencen en el embargo, pero tienes que empezar a señalar bienes, por si te ganan, pues puedan tener de dónde reclamar y no puedas vender esos bienes. ¿Sale? Más o menos me parece, va por ahí, ¿sale? ¿Por qué no me gusta? Porque hay gente que no tiene para garantizar eso. O sea, a lo mejor tiene para pagarle al abogado que tramite el amparo contra la prisión preventiva, o ni siquiera eso. ¿Y cómo va a poder manifestar una garantía? Se va a tener que endeudar con una financiera o con alguien que pueda exhibir un cheque para que garantice esa parte, con un financiamiento. O Va quedarse a ser, adentro en lo que hacen su proceso. ¿cómo? O quedarse adentro en lo que hacen su proceso. Si Lo no más quieren. seguro es que va a tener que quedarse adentro. Exacto. Qué poca madre. Perdóneme la expresión, pero qué Si poca eres madre. rico, ya lo armaste. Si no, no, Ajá, ya o te sea, ¿dónde fregaste. está la justicia para todos en ese sentido? ¿No? ¿Dónde entra lo que estaba diciendo en un principio de la justicia para todo? Si al final hay que exhibir garantía. Porque vamos a imaginar que yo tomo un asunto y digo, yo te lo llevo gratis. Por la experiencia de llevar el amparo en contra de prisión preventiva, te lo llevo gratis, no hay bronca. Ah, pero cuando le pidan que exhiba garantía, es donde ya vale madres. Va a decir mi cliente, pues es que no tengo, o sea, si no tuve ni para pagarte a ti, ¿cómo voy a tener para pagar una garantía o para exhibir una garantía de la reparación del daño? Híjole, ya sabía que iba yo para temas feos. Ya sabía yo. Bueno, ok. La razón, como es en los casos precedentes, es fortalecer la figura de la suspensión en materia penal, asegurando la práctica forense se mantenga dentro de los límites previstos por la ley, contribuyendo a garantizar el cumplimiento de la orden restrictiva de la libertad, promoviendo procedimientos más eficaces y en armonía con el interés social, el interés público. Además, se establece un plazo homogéneo para cumplir con las obligaciones impuestas en todos los casos en que la quejosa obtiene la suspensión, garantizando con esto la seguridad jurídica. A ver, pregunta, ¿ustedes creen que sí se garantice la seguridad jurídica mandando a la gente a prisión preventiva? No, No, porque desde adentro puede ordenar a alguien más que haga algo, si de verdad quiere hacer algo. Ahora, la otra pregunta. Dice que la garantía va a ser simbólica. A ver, si se busca garantizar, ¿cómo se obtiene esa garantía? O sea, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar, digo, que su compañero Jorge me presta 50,000 pesos. ¿Cómo podría ser una garantía o cómo sería una garantía o qué me pediría de garantía Jorge del pago de los 50,000 pesos? Un, Algo pa- del mismo valor, ¿no? un pagaré. o similar, sí, Algo, Algo algo del del mismo, mismo o mayor valor. algún exacto, algo del, bien,
Sí, o sea, esa es una garantía, algo del mismo o del mayor valor, o sea, tal cual. Entonces, ¿ustedes creen que el Estado mexicano, en materia de lo que estamos viendo aquí de la reforma a la ley de amparo, solicite algo de menor valor de lo que es No, la reparación del daño? Algo no, simbólico. No, no creo que pida algo simbólico. Ah, pues deja 100 pesitos, ¿no? Y ya con eso sales de la prisión preventiva. Con eso ya se garantiza, con esos 100 pesitos. No creo. O sea, no, no lo creo, ¿no? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho, ¿sale? O sea, lo dudo. Dudo mucho que pida algo que sea simbólico. Está feo, está muy feo. O sea, si me lo preguntan si vamos a combatir prisión preventiva, ¿no? Creo yo que ya tendría que ser en la modificación de la modificación de la medida cautelar. Que podamos solicitar la modificación de la medida cautelar, pero si perdemos la modificación de la medida cautelar, se pierde. Y tienes que ir al amparo, va a estar muy cabrón porque tienes que, o sea, le tienes que decir a tu cliente, tienes que ser claro. ¿Sabes qué? Sí nos van a conceder el amparo, pero de una vez te aviso, antes de tramitar el amparo, te aviso que te van a pedir una garantía. O sea, tienes que tener para dar la garantía. Si no, aunque nos concedan el amparo, no vas a salir, porque tenemos que queda- garantizar. quedaría igual, sí. Sí, o sea, lo que no va a pagar en el centro penitenciario, porque aquí en México, en los centros penitenciarios, no se paga nada dentro, o sea, no, todo es gratis, todo es gratis. Este, Ajá, Son de asistencia ajá. social. este, ay, perdón, no pude ocultar mi risa. No, todo es gratis, pues, y lo mismo que lo pagaré la garantía, tal Sí, cual, o sea, ajá. si no te extorsiona el centro penitenciario, te extorsiona el juez de distrito pidiendo una garantía, o sea, pero de que ya te extorsionaron, digamos, de cualquiera de los dos lados. Suena muy feo, pero suena muy real a lo que estamos leyendo aquí. A ver, licenciada Esmeralda, levantó usted la mano. ¿En qué tiempo me regresan esa garantía? ¿Hasta que termine todo el proceso? ¿En qué, o sea, en qué Probablemente momento? esa garantía probablemente, no lo está manifestando ahí, pero probablemente te la devuelvan cuando demuestres tu inocencia. O sea, cuando ya te den sentencia absolutoria, te van a devolver tu garantía. Y mientras ya jinetearon el dinero. En los prestitos. En los en el chocolate del bienestar, ya está ahí tu dinero. Ahorita se lo pagamos en chocolates, no se preocupe, o en videojuegos del bienestar, o se lo pagamos en café. Pero no sé, no, yo estoy dando una hipótesis, ¿verdad? No, sí te lo van a devolver, ¿no? Ah, su madre. Está feo, está feo. Sí, como dice su compañera, o sea, mientras ya lo generaron el dinero. Y si es Porque mucho estamos dinero, hablando, o sea, vamos a imaginar y 60 le, mil pesos. O y sea, le vamos a imaginar conviene, 60 mil pesos de garantía. Que se los pidas a cuántos que están en prisión preventiva. ¿Cómo te gusta? Unas 10,000 personas No, de 60 más. mil pesos. Vamos a poner el supuesto de 10,000 pesos. De 10,000 personas, de 60,000 pesos cada cabeza, ¿no? Estamos hablando casi de 6 millones de pesos de garantías y que se los vas a devolver hasta que hayan pasado 6 meses, esos 6 millones de pesos. O sea, para que se den ustedes una idea, ¿no? No sé, igual y yo estoy imaginando, pensando cosas que no, yo estoy fantaseando, ¿no? Soy muy obtuso, ¿no? En mi modo de pensar. Digo, yo entiendo que se debe garantizar la reparación del daño, sí lo entiendo, pero de que eso se fije la libertad de la persona, eso se me hace una extorsión. A mi modo de ver, o sea, no sé qué opinen ustedes. Personas morales Para eso, oficiales, dime. para eso pinta. A eso pinta, sí, definitivamente. Personas morales oficiales que estarán exentos de presentar las garantías que la ley exige. Se realiza la presión de los artículos 7 y 137 de la ley de amparo, en el sentido de que los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las empresas de participación estatal mayoritaria, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares las organizaciones auxiliares nacionales de crédito,
las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y fondos, mandatos y fideicomisos públicos no deberán exhibir garantía en razón de que éstas se les confiere un desarrollo de fin público, por la que se transformarán en un ejecutor de objetivos que debe reputarse como fines propios del Estado o públicos. De ahí que el capital social de estas empresas será guardar un vínculo con el Estado, ya que los recursos con los que opera devienen del erario público, lo que representa una garantía de su solvencia y que satisfacen la presión legal de la capacidad patrimonial. Se los voy a traducir. Quiere decir que si el Estado no debe de fijar garantías, a ver, ¿cuántos proveedores creen ustedes que tenga el Estado? Tiene un chingo de proveedores. Si no tiene que darles garantía, a ver, voy a poner un ejemplo. Yo tengo unos 4 pantalones que se me rompieron del tiro. Sí, es lo que más estoy gordo, es lo que más se me desgasta, el tiro del pantalón. Y los llevé con el sastre. Me dijo, sí se pueden reparar, son pantalones de mezclilla, no hay tanta bronca, ¿vale? Entonces, nada más un parche y queda. El sastre me dijo, tienes que dejar la mitad de lo del trabajo. Yo dije, sí, es más justo, ¿no? Del trabajo eran 300 pesos y le dejé 150. ¿Esa es una garantía para el sastre, sí o no? Sí. Sí, pues ya por lo menos, ya tiene por lo menos pagado ¿cómo se llama? El material, ¿no? El Que va a usar material. sí, mínimo. Y ya la otra mitad se la doy, me dijo que el viernes me devolvió mis pantalones, la otra mitad le doy los 150. Si al Estado no le piden garantía, quiere decir que le tienen que soltar a manos llenas lo que pida, ¿sí o no? Sí, tiene libertad total. Si así, en la vida real, o sea, si así ahorita, ¿cuántas veces han escuchado que hay empresas que demandan al Estado porque no les han pagado? Y Es siguen muy sin común pagarles, que ¿eh? se Y atrasen los siguen sin pagos. pagarles. Sí. Sí, Ahora es cierto. imagínense que ya no tienen que pedir, o sea, ya no puedes pedirme garantía porque soy el Estado. Ya no puedes pedir garantía. Está prohibido por la ley que me pidas garantía. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa, o sea, suena muy por encima, pero ¿por qué? Y aquí está la justificación. Lo que evitará se generen erogaciones que pueden impactar de forma negativa a la sociedad por la afectación en el erario, a través del cual se sufraba el gasto público que se emplea para la satisfacción de las necesidades colectivas, privilegiando con ello el orden público y el interés social. Ay, Dios mío, aquí vamos con otra parte que suena bien feo el título. Pero Los hay una plazos. afectación a sus derechos también, o sea, No, claro. o sea, no se puede A ver, ponderar que yo te pregunto, bien fácil, lo que vimos hace rato. ¿La garantía iría en contra de la presunción de inocencia? O sea, que tú tengas que garantizar un pago de una reparación del daño, ¿iría en contra de que tú eres inocente? ¿Sí o no? sí, totalmente. Sí, porque es como decir, bueno, no rompí tu reloj, pero mientras tanto, ten el mío. Suena como que muy culpable, ¿no? En lo que compruebo que no te lo rompí, está en el mío. Ten el mío, ¿no? Úsalo, no te preocupes. Ya cuando demuestre que no rompí tu reloj, me lo devuelves. ¿Sí iría en contra de la presunción de inocencia? Sí. A mi modo de ver las cosas. Entonces, no sé. Bueno, yo considero, no es a mi modo de ver las cosas, yo considero que iría que ese tema en particular, y ahora también con los proveedores, porque los proveedores se dan de alta con el gobierno, o sea, las famosas licitaciones. Hacen licitaciones empresas para el gobierno para poderles proveer. O sea, se pelean entre las empresas para poderle vender al gobierno. El tema es que si ya no les tienen que dar garantía, pues sí, lo que tú dices, los descobija de tener un pago respaldado, ¿no? Ya por lo menos pagué mis empleados, mis trabajadores, ya lo demás es ganancia, ¿no? Pero ahora ya no te tengo que dar la garantía,
Pues sí, claro que atropella tu derecho de comercio. Van por el tío Richie, probablemente. Pero el día se va a postular para algo porque me anunció un frente. Sí, lo que escuché, sí escuché eso desde hace 2 semanas, ¿no? Estaban como con esa idea. Sí, a postular para ser presidente. No, pues con su lana igual y sí gana, ¿eh? El tío Richie. El buen tío Richie. Ah, su madre. Bueno, vamos a checar que sí. Los plazos y su sanción y en caso de incumplimiento. Es una constante la opinión que uno de los grandes males de los procesos judiciales, civiles, penales y de amparo es la tardanza o su dilación, con el objeto de que el tiempo que transcurre entre el acto procesal y otro, y entre una etapa y otra en el proceso de amparo, sea breve y solo el necesario. En esta iniciativa se han seguido diferentes técnicas para lograr la eficiencia del proceso sin demérito de los derechos de las partes. De determinar plazos y términos en donde la norma no los prevé. Las reglas de la ley de amparo, en algunos casos, omite precisar el plazo para que tenga verificativo o se realice un acto, por lo que su verificación o su realización se posterga de manera continuada. Por ejemplo, en el supuesto que comprende el artículo 82, que no prevé el plazo en el cual se debe notificar a las partes la resolución que se emite, el recurso de revisión contra la sentencia principal, 124, que omite fijar el plazo para dictar la sentencia que se dicte fuera de la audiencia constitucional en amparo indirecto, y el 181, que no prevé plazo para notificar a las partes del auto de admisión de amparo. Por lo que se propone, para citados artículos, establecer un plazo cierto en cada una de ellas, que deberán ser observados por las personas juzgadoras a fin de agilizar el juicio de amparo y garantizar una justicia más expedita. O sea, si no se fijan esos plazos, no es por no querer fijarlos, es por un tema muy simple, porque los juzgados de distrito están abarrotados de amparos, o sea, están hasta el queque de amparo, o sea, no es porque no te quieran resolver rápido, es porque la verdad hay mucha chamba en el tema del amparo, ¿vale? Un juzgado de distrito, ustedes no tienen ni idea, o sea, están hasta la madre de trabajo. Procurar la correcta aplicación de las normas en la substanciación del juicio de amparo. La ley de amparo vigente se compromete de normas cuyo enunciado eventualmente propicia la dilación del juicio de amparo, por lo que debe ser modificada a efecto de que se eviten esas consecuencias. ¿Y qué sucederá con la curva biométrica? Yo tenía entendido que ya hay un amparo, ¿no? En contra de la curva biométrica. Sí hubo un amparo, ¿no? Todo esto que estamos leyendo es iniciativa, o sea, todavía no se lleva o no se plasma a la realidad. Yo espero en Dios, se los juro que espero en Dios, que nunca llegue a ver la luz esta iniciativa, ¿verdad? Profe, Pero, dime. una pregunta. Aquí está manifestando del artículo 82, ¿no? De la ley de amparo, ¿no? ¿Mm? Y el artículo es claro. En su contexto nos dice, la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de 5 días. O sea, te está haciendo clara con los términos de días, todo eso. ¿A qué se refieren ellos que no está claro? 5 días a partir del día siguiente a aquel que surte efecto de notificación de Ajá. admisión, expresando agravios correspondientes a la adhesión del recurso siguiente, sigue la suerte del procesal de este. Pues sí, Mm. O sea, ¿a qué se refiere que no es claro? Sí, sí, sí. De hecho, es bastante claro. net está bastante claro los artículos. No sé a qué se Sí. refieran con que no lo entiendan ellos. Mm. Quieren más rápido, más velocidad, que te resuelvan en 3 días. En lugar de 5, 3. Son O en expresos. horas, o en Su horas, madre. ¿no? Que digas que ya lo pusiste en 2 horas. Su madre. No. Estaría fabuloso así, que fueran en horas, ¿no? Lo metes ahorita en No, 3 horas y ya está, vámonos, recio. vámonos. Su madre. No. En este grupo se Eso, encuentran las siguientes. Perdón, dime. Sí está grave. Sí está grave. Considero que sí está. Aquí le vamos a dejar. Le vamos a dejar. Estamos en la página 27. ¿Sale? Ya se los mandé el PDF. Ustedes deciden si lo imprimen o no. Yo considero que sí lo voy a imprimir. Bueno, tengo que comprar hojas. No tengo hojas. Me gasté todas con unos temas que estuve checando. Voy a comprar hojas y ya lo chico lo imprimo.
Ahora, dos temas que se les queda de tarea a todos ustedes. Primero, les voy a mandar un PDF que tienen que leer sobre el tema del, ¿cómo se llama? Aquí se dice, el sendero de los quejosos. ¿Lo van a leer? ¿Sale? Para entenderlo un poquito más. Y se les queda de tarea analizar todo lo que vimos hoy. Si es necesario, pues vean la grabación de la clase para que pues vayan analizando a lo mejor con calma algunas cosas que no le hayan entendido y me pregunten en el grupo si es que hay alguna duda, ¿sale? O salga alguna duda que no salió ahorita, ¿vale? Sin problema se la resuelvo. Entonces, nos estamos viendo mañanita, porque tengo que hacer unas cosas todavía. Les deseo una excelente noche a todos y nos estamos viendo mañana para seguir leyendo. Nos quedamos en la página 27, por favor. 27 de su PDF. ¿Ok? Descansen todos.